¿Qué onda, raza? Estás haciendo fila para el café y el vato de enfrente trae un relojzote que brilla. Se está quejando a gritos porque le rebotaron la tarjeta por un café de 100 pesos. Mientras tanto, el señor calladito de atrás acaba de pagar en efectivo. Se sube a su Honda Civic de hace 10 años y resulta que tiene 8 millones de dólares en el banco. Bienvenidos al mundo al revés de las finanzas, donde los que parecen más pobres son los que tienen la cartera más gorda y los que andan presumiendo marcas están ahogados en deudas. La cruda verdad es que la riqueza real susurra, mientras que la riqueza falsa grita. Hoy te voy a enseñar a detectar a los verdaderos millonarios que caminan entre nosotros usando las 10 señales del stealth wealth o riqueza sigilosa. Si dejas de prestarle atención a los payasos de Instagram y empiezas a copiarle a esta gente, tu vida financiera va a cambiar para siempre. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Nada de palabras fancy ni cursos para hacerte rico mañana con criptomonedas raras. Aquí venimos a decirte las verdades que duelen sobre el dinero. Y si te gusta este contenido, suscríbete y dale like a este video. El problema es que nos han lavado el cerebro para creer que la riqueza se ve como ropa de diseñador y carros deportivos. Pero la gente que de verdad construyó fortunas sabe que hay una diferencia gigantesca entre parecer rico y ser rico. Uno requiere gastar dinero que no tiene, el otro requiere guardar el dinero que sí tiene. Toma nota, porque así es como se ve un rico de verdad. La primera señal es lo que yo llamo la regla de las 3 E. Los ricos de verdad evitan hablar de 3 cosas a toda costa: sus ingresos, sus compras caras y sus excesos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un millonario real presumir su sueldo? Nunca. La gente con dinero real no siente la necesidad de probarle nada a nadie en una conversación, porque ya superaron esa fase de necesitar validación externa. Si tienes millones en el banco, no le andas gritando al cajero del súper cuánto ganaste el mes pasado. El que presume la compra es porque se endeudó para comprarla y necesita sacarle hasta la última gota de estatus para que el gasto valga la pena. El rico compró algo porque la quería, no por los likes en redes sociales. Segunda señal, y esta te va a doler si traes crédito automotriz: su nave. Mientras todo el mundo se babea por sacar la camioneta del año de la agencia, el rico secreto maneja un carro de hace 5 a 10 años, súper confiable y que está pagado al 100%. Ellos ven los autos como lo que son: herramientas de transporte, no extensiones de su identidad o letreros de su éxito. Saben la matemática brutal: los autos son activos que se deprecian. Si traes un pago mensual de $700 o 14,000 pesos, estás quemando miles al año. El rico prefiere meter ese pago mensual en inversiones que crecen, en lugar de en lámina que se oxida. La tercera señal es en qué gastan. No compran fundas de teléfono con diamantes ni inodoros bañados en oro. Compran lo único en esta vida que no se puede recuperar: tiempo. El tiempo es el único recurso finito y ellos pagan precios premium por recuperarlo. Estamos hablando de lujos invisibles. Contratan a alguien para que les limpie la casa o a un chef privado, no para sentirse superiores, sino para ahorrarse esas horas y usarlas en construir otro negocio o estar con su familia. Tú nunca te enteras de estos gastos porque no son cosas que se puedan presumir en una foto. Cuarta señal, su imagen. El rico secreto no intenta verse impresionante, intenta verse invisible. Entienden por las malas que cuando anuncias tu éxito, invitas problemas que ni te imaginabas. Si todos saben que tienes lana, de repente eres el que tiene que pagar la cuenta de la cena, tu familia te pide préstamos y te vuelves un blanco perfecto para demandas y estafas. Así que se camuflan, visten normal y cuando les preguntas cómo les va económicamente, usan tácticas de desvío. Te van a contestar cosas aburridas como:
me ha ido bien, no me puedo quejar o estamos cómodos. Es puro instinto de supervivencia. La quinta señal te va a volar la cabeza porque parece una contradicción. El rico secreto es capaz de pasarse 20 minutos investigando en internet para ahorrarse $5 en un cargador de celular, pero al día siguiente suelta $15,000 de contado para cambiarle el techo a su casa sin parpadear. ¿Están locos? No. ¿Entienden la diferencia entre un deseo y una necesidad? Para las tonterías, buscan el máximo valor por su dinero porque saben que los gastos hormiga destruyen la riqueza. Pero para las cosas que protegen sus activos, como arreglar su casa, invierten fuerte y rápido para evitar problemas más caros a futuro. No son codos, son estratégicos. Sexta señal, la capacidad de esperar. Vivimos en una sociedad adicta a la gratificación instantánea, donde si quieres algo, le das comprar ahora. El millonario secreto puede esperar meses para hacer una compra grande. Entienden que la mayoría de las compras son emociones disfrazadas de lógica. Saben que todo, absolutamente todo, entra en rebaja eventualmente y que las ofertas de solo por hoy son trucos psicológicos de las tiendas. Esa misma paciencia que usan para no comprar tonterías es la paciencia que usan para dejar su dinero en la bolsa de valores durante décadas. Séptima señal, y esta es la trampa donde caen los falsos ricos. El rico secreto vive en una casa mucho más barata de lo que el banco le aprobaría, mientras el clase mediero se ahorca pidiendo el préstamo máximo para comprar una mansión que le traga el 40% de su sueldo. El rico busca paz mental. Entienden que comprar una casa gigante te atrapa en un estilo de vida que requiere estrés constante para mantenerlo. Una casa más grande significa más mantenimiento, más muebles y recibos de luz altísimos. Al vivir por debajo de sus posibilidades, tienen oxígeno financiero para aprovechar oportunidades de inversión cuando aparecen. Octava señal. Cero marcas gigantes en el pecho. Sus closets están llenos de ropa departamentales normales. No pagan márgenes ridículos por playeras que solo tienen el logo de un diseñador europeo. Han dejado de preocuparse por si su ropa tiene los logos correctos, porque saben que la comodidad y la calidad importan más que el reconocimiento de marca. Saben que el respeto se gana con carácter y acciones, no comprando bolsas caras. Si ves a alguien sin una sola marca visible, pero con una postura de absoluta tranquilidad, aguas, probablemente tenga el dinero que a los demás les falta. La novena señal te va a dar risa. Algunos de los tipos más ricos compran en el Costco, compran en mayoreo y hasta usan cupones de descuento. ¿Por qué lo hacen si les sobra la lana? Porque no olvidan de dónde vienen. Los hábitos de ahorro que los hicieron ricos son los mismos hábitos que los mantienen ricos. Han entendido que cada billete que se ahorran en gastos estúpidos es un billete que puede generar interés compuesto por las próximas 2 décadas. Se adaptaron a la riqueza, pero nunca se adaptaron a desperdiciar. Y la décima señal, raza, es cómo manejan sus relaciones. Cuando van a cenar, dividen la cuenta como cualquier hijo de vecino. No andan invitando la ronda de tragos para todo el bar, para sentirse los reyes del mundo. Al no andar presumiendo, pueden tener relaciones genuinas. Descubren que amigos los invitan porque de verdad disfrutan su compañía y no porque esperan que ellos saquen la tarjeta dorada al final de la noche. No son el cajero automático de sus amigos, son amigos de verdad. Esa es la libertad social definitiva. Raza, ser verdaderamente rico es una paradoja hermosa. Resulta que las mismas actitudes que usas para ocultar tu dinero, vivir por debajo de tus medios, evitar deudas, ser paciente, son exactamente las herramientas que construyen la riqueza en primer lugar. La próxima vez que te den ganas de gastar a lo tonto para apantallar a alguien, pregúntate qué haría un rico secreto. ¿Vería ese gasto como una inversión
¿O vería que ese dinero debería estar trabajando en el mercado de valores? En un mundo donde todos están desesperados por parecer millonarios, el mejor truco de magia es serlo y que nadie se dé cuenta. Deja de jugar al teatro financiero. Suscríbete al canal si prefieres ser rico de verdad, en lugar de solo parecerlo en fotos. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.